gracias a vosotros por la organización. Bueno, yo soy Cristian Marcos, residente del Hospital General Universitario de Valencia. Soy el residente de cuarto año y puedo también permitirme decir que no estoy todavía haciendo currículum como un desesperado. Así que mi especialidad es una palabra. Yo he decidido la palabra decisión más por la definición que por la palabra en sí, que es la determinación, resolución que se toma o se da en una cosa dudosa. La endocrinología es una especialidad de consulta en la que hay que tomar muchísimas decisiones complejas. Los pacientes que vemos sí que es verdad que son patologías muy prevalentes, como puede ser la diabetes, la obesidad, pero los que no llegan a nuestra consulta son pacientes realmente complejos en los que han pasado unas cribas que necesita que alguien tome una decisión más compleja. La definición de firmeza de carácter también nos puede hacer honor. Antes de empezar hablando de cosas prácticas de la especialidad, quiero hacer un apunte sobre las expectativas sociales. ¿Vale? Esto es simplemente buscando lo que la gente busca en Google sobre las palabras relacionadas, por ejemplo, endocrinología. Lo que la gente busca es esto, ¿vale? Dietas, 1.500 calorías, endocrino, PDF, que ha aumentado un 1.300% la búsqueda en las últimas semanas. Yo no sé si ha sido en el contexto de las fallas en Valencia. Luego, hay gente más estricta, pero ya es un porcentaje menor, que es la dieta de 1.200. Por ejemplo, en diabetes, lo que la gente busca relacionado es, si os fijáis, la tercera es Nick Jonas diabetes. A la gente le importa eso, ¿vale? Eso es lo que la gente piensa de la especialidad. Y la nutrición es para mí el más interesante, por eso lo pongo al final, que la gente lo que busca es la gran mentira de la nutrición, patatas gajo y libros como El poder curativo de la nutrición, ¿vale? Y sí, tuve curiosidad y busqué lo que era. Y era una página web en la que explicaba la receta para hacer patatas gajo, que había aumentado también en las últimas semanas un 4.300% la búsqueda en este contexto, ¿vale? Ya he captado vuestra atención. Ahora vamos a hablar de los puntos positivos de la especialidad. Endocrinología y nutrición es una especialidad transversal y eficiente, ¿vale? Transversal porque la patología de la glándula endocrina, como sabéis, afecta a todas las partes del cuerpo. Hay que saber controlar muy bien todas las comorbilidades que pueden asociar estas patologías y, por ejemplo, en el campo de la nutrición, todo paciente tiene que comer. Y eso parece muy obvio, pero eso hay que saber hacerlo muy bien. Es una especialidad eficiente en el sentido de que cuando aparecemos solemos tomar decisiones, por eso la palabra elegida, y hacer que el paciente mejore su calidad de vida o lleguemos al objetivo de tratamiento más rápido. Hay múltiples campos en crecimiento y de investigación, como en la mayoría de especialidades, sobre todo, por ejemplo, ahora, relacionado con la incorporación de nuevas tecnologías, con el estudio del páncreas artificial, que siempre se dice que está lejos y siempre se dice que está cerca, pero vamos, ahora hay medidas que se están aprobando en las que tenemos muchos dispositivos tecnológicos que la consulta hacen que sea extremadamente interesante trabajar viendo los pacientes con diabetes y sobre todo los pacientes con diabetes complejas, como la misma enfermedad se ve desde muchos puntos de vista, depende del paciente. Es importante saber que es una especialidad de consulta y entrecomillado tranquila. Siempre que no resulte hostil el concepto consulta, es una especialidad tranquila. Si no, uno se puede poner de los nervios viendo un paciente y después otro y después otro. La posibilidad de medicina privada, hay alta demanda laboral. Lo mismo, trabajamos con patologías muy prevalentes. Entonces, hay mucha posibilidad de trabajo a posteriori. Y luego, lo de sin guardias tras la residencia, pues es una especialidad que siempre se ha dicho que no hay guardias, aunque, por supuesto, si trabajas en un hospital comarcal, que es una expectativa laboral frecuente, donde no hay residentes, sino estás tú solo o con otro compañero como endocrino, ahí puede ser que se te exija o se te ofrezca hacer guardias. Como puntos negativos, existen escasas técnicas propias, el campo está bien determinado, pero sí que es verdad pues, que el médico de atención primaria puede realizar mucha endocrinología, el médico internista puede realizar mucha endocrinología, existe cierta falta de visibilidad. En los hospitales pequeños es muy habitual, en los hospitales grandes, que es donde generalmente existe la especialidad, eso no ocurre o no es tan así, pero en los hospitales pequeños el endocrino suele estar relegado a lo que a lo mejor el internista no quiere ver. Y eso es cierto. Es una posibilidad laboral en los que hay que saber hacerse hueco y cuando uno se hace valer y todo lo que pueda aportar, siempre puede ser algo a mejorar. En cuanto a infradotación de medios habitual, pues relacionado con lo de arriba. Somos servicios generalmente pequeños. Si se compara, por ejemplo, con pediatría, somos en endocrinología en los hospitales, por grande que sea, tiende a ser a un servicio pequeño, relativamente familiar.
Eso quiere decir que siempre para conseguir medios suele costar más que un servicio con muchos más médicos y enfermeras en su entorno. Dependiente de otras especialidades, somos médicos clínicos, pero dependemos del cirujano para que nos quite o solucione el problema del tiroides o de la glándula suprarrenal o el neurocirujano de la hipófisis. Dependemos de las analíticas, porque por mucho que el paciente tenga un problema del tiroides, la analítica es lo que nos va a ayudar muchísimo para decidir si eso es verdad. Y luego, por ejemplo, en la dicotomía endocrinología o nutrición. La parte de la nutrición es más desconocida, sobre todo como estudiante, pero sí que es verdad que hay cierta tendencia que el médico que se tiende a dedicar a la endocrinología suele apartar más la parte de nutrición y al revés. Un endocrino que empieza a dedicarse a la parte de la nutrición suele dejar de lado, sobre todo por las exigencias que esta segunda parte de la especialidad supone. En cuanto a las rotaciones, el primer año, como buena especialidad médica, se hacen las rotaciones generales. Estas primeras suelen ser las dudas razonables a lo que es antes de elegir, que puede ser medicina interna, nefrología, cardiología, neurología, ya que son especialidades generalmente transversales. Y luego hay otros rotatorios que ya más depende del hospital. En cuanto al segundo, tercer y cuarto año, esto es bastante variable, pero lo primero que se suele hacer es la hospitalización, las interconsultas en el hospital de día, que suelen ser entre 6 y 12 meses, depende del hospital, y luego empieza una serie de, integrado con las consultas, una serie de pequeños rotatorios, como puede ser el laboratorio de hormonas, que nos hacen todos los sitios, medicina nuclear, ginecología o andrología, endocrinología pediátrica, que es un rotatorio de los más importantes también, la parte de nutrición, que suele ser entre 6 y 12 meses, depende del lugar, y la consulta monográfica general, que ya digo, en mi hospital, por ejemplo, desde R2 ya se hacía consulta, pero sí que es verdad que conforme van pasando los meses, vas pasando más tiempo en la consulta y sobre todo los últimos, a no ser que estés en nutrición, sueles hacer casi exclusivamente consulta. Las guardias, como una especialidad médica, 4 a 6 al mes, de urgencias y de medicina interna. Depende del hospital. Hay hospitales en los que son muchas de urgencias y pocas de medicina interna, hay otras que son muchas de medicina interna y pocas de urgencias. Lo normal, muchas de urgencias al principio y ni una o ninguna de medicina interna, y conforme va pasando los años haces más de medicina interna y menos o casi ninguna de urgencias. En cuanto a técnicas, de las pocas que se puede decir que hacemos, os pongo aquí un ejemplo. La ecografía de tiroides y paratiroides con sus diferentes aspectos, la retinografía digital. En la consulta solemos tener una retinografía que el paciente con diabetes le hacemos el control allí mismo. Las bombas de insulina es tecnología que llevamos exclusivamente nosotros, y luego el abordaje de la nutrición enteral y parenteral domiciliaria, que es todo un mundo. Y luego tenéis otras como la impedanciometría, calorimetría, etc. Aquí os pongo ejemplos, bueno, y a Nick Jonas, que también lo busqué, claro, de las rotaciones y de lo que veáis, ejemplos de consultas monográficas, también para que veáis la variedad de lo que podemos llegar a hacer. En cuanto a nutrición, pues veis que es la unidad multidisciplinar de trastorno de conducta alimentaria, de errores congénitos de metabolismo, tratamiento de enfermedades crónicas, paciente oncológico necesita comer, el paciente neurológico necesita comer, la unidad de disfagia y la unidad de obesidad, que tiene un peso importante en la especialidad. No he hablado mucho de ella porque realmente solemos ver la obesidad que tiene complicaciones y que hay que pasar por algún circuito específico. En cuanto a diabetes, todas las consultas monográficas que tenéis, pero lo más interesante es bombas de insulina y nuevas tecnologías. Eso a día de hoy casi depende también de comunidades. Hay comunidades en las que está poco implantado y otras en las que está mucho más implantado y tienes más acceso a la tecnología. Eso podría ser, si te da igual en qué comunidad moverte, una pregunta interesante. Y en cuanto a endocrinología, ahí tenéis ejemplos. Patología de hipófisis, tumores neuroendocrinos, patología suprarrenal y gónadas, unidad de metabolismo óseo, como puede ser el hiperparatiroidismo, etc. La disforia de género, unidad de cáncer de tiroides, unidad de alta resolución de nódulo tiroideo, que cada vez se está haciendo más y se está integrando más en todos los hospitales, unidad de lípidos, unidad de fertilidad, etc. Fundamentos para elegir hospital. Esta es mi diapositiva más personal, yo creo que es la más interesante para quedarse con ella, que son preguntas entre comillas específicas para endocrinología. El fundamento asistencial, ¿cuántos pacientes se ven a la semana? Hay que preguntar cuántos pacientes ve el residente, cuántos pacientes ve el adjunto. Es súper importante estar en un hospital en el que se trabaje mucho. Yo suelo decir en broma cuando vienen a preguntar que un hospital bueno para hacer endocrino es un hospital malo para ponerse enfermo. Es decir, un hospital donde se pueda ver muchos pacientes y sobre todo en tu periodo de formación puedas adquirir los conocimientos y la práctica junto con el estudio de una forma rápida. ¿Cuánto tiempo se pasa durante la residencia de la consulta? Está relacionada con la de arriba. ¿Cómo de integrado está el servicio en el hospital y con atención primaria? Eso siempre estamos hablando y muchas veces se tiende a modelo hospitalocéntrico y es fundamental
ver la versión que tenemos de encaje con atención primaria. Al fin y al cabo, en muchas ocasiones y gran parte de nuestro trabajo es asesorar y acompañar a los pacientes que en medio de atención primaria necesita nuestro apoyo por el tipo de patología compleja o la dificultad que tiene esa patología frecuente. En cuanto al fundamento docente, ¿existen consultas monográficas? No me parece una pregunta imprescindible, pero sí que es verdad que hay que saber si existen, si están bien organizadas y sobre todo si el residente tiene protocolizado, por así decir, cómo va a pasar por ellas. Es decir, voy a pasar la consulta los lunes o los martes y es no cuando no está el adjunto me toca pasarla a mí. Eso hay que preguntarlo. ¿Cuánto tiempo se dispone para rotatorios externos? Saber cuántos meses se ofrece y sobre todo si sirve para compensar. Bastantes hospitales no tienen unidades de nutrición potentes. Entonces se programan los rotatorios, igual que en otras especialidades, para ir a las unidades de referencia de nutrición para poder ahí adquirir los conocimientos. Y luego la asistencia a cursos y congresos, que sigue sin ser imprescindible, pero saber y conocer cómo está organizado para poder también aprovechar esa posibilidad. En cuanto al fundamento investigador, saber si se realizan ensayos clínicos y otros proyectos, ya sea de financiación pública o privada, es muy interesante saber si en ellos se participa. Y luego la posibilidad de tesis. A mí me parece fundamental que exista la posibilidad de tesis, pero que tampoco se obligue. Es decir, que el primer día que llegues este va a ser tu tema porque aquí se trabaja X. Pues que se te dé a elegir, que se te ofrezca y se te acompañe. Otros fundamentos, la integración de nuevas tecnologías. Ya he dicho que esto puede ser dependiente de comunidad. La libranza de guardias, que es una cosa de bastante sentido común. ¿Existe personal de enfermería y dietista nutricionista cualificados? Esto es una pregunta interesante. Se aprende muchísimo de personal de enfermería dedicado a la parte de endocrinología y de los dietistas nutricionistas, que a día de hoy quizá no estén reconocidos, bueno, seguro que no están reconocidos como se merece, pero en el apoyo, en la consulta y en el trabajo del día a día son fundamentales y se aprende muchísimo de ellos. Y se tiene en cuenta la opinión del RESI en el servicio. Bueno, no quería poner el concepto ambiente, quería decirlo de otra forma, pero es lo mismo. Es ideal que haya buena relación entre los residentes, buena relación entre los adjuntos y se pueda hablar entre los residentes y los adjuntos. Eso es tremendamente importante. Somos servicios relativamente familiares y es triste en lo que un servicio donde trabajan a lo mejor 8 adjuntos y 4 residentes, para hablar con el jefe tengas que pedir una auditoría. Bueno, no tiene mucho sentido. El ranking nacional no voy a detener mucho en esta diapositiva porque es bastante variable. Suele, como es una especialidad en la que hay entre 70 y 80 plazas, pues suele oscilar bastante la selección de los números. Pero sí que es importante que en general los hospitales son grandes, porque es una especialidad con relativamente pocas plazas. Y eso pues suele ser las primeras selecciones. Luego, había dicho que la que se suele dudar son las especialidades con las que se rota, pero realmente las que más se parece es con medicina familiar y comunitaria y con medicina interna. Con medicina familiar y comunitaria por el abordaje de las enfermedades transversal y por el contexto social. Un paciente con diabetes en una situación desfavorecida no es lo mismo que en una situación favorecida, y con medicina interna porque es el hospitalista por excelencia. Entonces, en ese contexto, nuestra patología endocrina es donde nosotros nos podríamos comparar. Y eso es todo lo que quería comentar. Gracias.